Hola, buen día a todos y todas. Gracias por estar en sintonía de su programa En la Mira. Vamos a enviar un saludo especial a quienes disfrutan del fin de semana en sana paz, en compañía de sus familias, porque tan importante como aprender a trabajar es aprender a descansar. Dicho lo anterior, hemos seleccionado este espacio, esta franja, para intentar poder compartir el programa de esta ocasión. Recuerde, si usted es un nuevo miembro, una nueva miembro, ya llegamos casi a 37,200 personas y contando. Recuerde que este programa está hecho para invitarle a usted a generar criterio, no para ofrecerle verdades, no para predicarle, no para nada más que y recordarle a ustedes el derecho a la comunicación que establece que ustedes pueden y deben producir conocimiento y compartirlo y además tener la posibilidad de difundirlo. Gracias a Francisco Ramos hasta Australia, a Mario Rojo, saludos desde Sonsonate, la calurosa Sonsonate, otrora capital internacional de los cocos. Seguramente quienes viven en la otrora República Salvadoreña, ahora convertida en una suerte de califato o monarquía pseudoárabe, ustedes han transitado las principales vías del país y no me van a dejar mentir nadie de ustedes, me va a dejar mentir la tragedia de la red vial en el país. Debería de ser algunos de esos tramos de carreteras y calles en las ciudades del país, campos de prueba de la Agencia Europea Espacial o la misma NASA para venir a probar sus vehículos de exploración lunar o los vehículos que van a ir a Marte, en vista que las calles en El Salvador parecen más la superficie lunar o la superficie de Marte que otras cosas. Sumado ese acabose y al acabose de corrupción en los cuales usted no se sabe, ustedes, el pueblo salvadoreño, no saben qué se gastan los 20 centavos por galón de combustible que diariamente se consumen en El Salvador, suma esta tragedia que están haciendo un absoluto desorden, una changoneta, chambonada, como se dice en el país, con la instalación de los nuevos semáforos. El gobierno anterior instaló semáforos específicamente bajo la administración de Gerson Martínez. Instalaron nuevos semáforos que se compraron a una empresa fabricante de estos aparatos en México, en Monterrey, estado de Nuevo León, para ser específicos, algunos de ellos situados en las esquinas de las principales vías de la ciudad, de las ciudades más importantes de El Salvador, que sonaban con un pitido para incluir a las personas que no pueden ver o no videntes y que a través del sonido podían atravesarse las calles. Usted vio estos semáforos inteligentes que incluían a estas personas con discapacidades en las principales vías de la capital, por ejemplo, o de las ciudades más importantes del occidente y el oriente del país. Esto desapareció. Estas medidas, estas políticas públicas de inclusión a poblaciones vulnerables han desaparecido en el desastre de administración pública en El Salvador, este monumento a la corrupción que estamos viendo. Estos semáforos eran funcionales, todavía servían, no habían terminado su vida útil estimada alrededor de, dependiendo del mantenimiento, pueden ir de 5 a 10 años. Pero a este gobierno, a alguien, en una epifanía, una revelación divina, se le ocurrió cambiar los semáforos y han traído otros semáforos con el truco de cámaras otra vez, con el gancho para tontos, de que son semáforos digitales, inteligentes, que etcétera, etcétera, que le van a grabar la placa, que le van a poner infracciones vía digital, entre otras cosas, para prevenir los accidentes de tráfico, etcétera, etcétera. Aquí aparecen un par de observaciones a las cuales tenemos derecho a exponerles a ustedes, porque simple y sencillamente es nuestro dinero y nos da la regalada gana contarle las costillas al gobierno, sea cual sea. ¿Cierto? Y usted debería hacerlo también. Sí, este gobierno se burla del pueblo salvadoreño, claro que sí, Roberto Velasco, perdón, gracias por vernos y les vamos a explicar por qué se burlan de ustedes, pueblo salvadoreño. En principio más bien, no se sabe cuánto es el gasto público en casi nada. Hay una ley que le pone candado a la información pública para saber qué se está haciendo con su endeudamiento, porque ustedes y sus tataranietos van a terminar pagando la deuda nacional. No se sabe cuánto se gasta en estos artefactos y en nada de lo que hace el gobierno del reino. ¿Sí? Gracias, Aldo Cobar, por vernos.
No se sabe nada qué hace con su dinero este gobierno. Y entonces de la buena ocurrencia o de la mala ocurrencia aparecen estos semáforos que los van poniendo, rompen la calle, arruinan más las calles, instalan su semáforo, pero no solo es que instalan el semáforo. Digamos que algunos han cumplido su vida útil, hay que reemplazarlos sin ninguna duda. Pero a la par de un semáforo útil, se les ha ocurrido poner otro semáforo y hay calles que tienen 2 semáforos, 2 postes. Súmele a eso a la cantidad de cables que hay, que parecen verdaderos panales de puros cables, y a la inmensa cantidad de postes que hay. ¿Sí? Y tenemos los semáforos nuevos con postes negros detrás de los antiguos que ni siquiera han desinstalado o retirado. El conductor, ¿a cuál semáforo le va a hacer caso en el caso que los dos están funcionando? O en el peor y lo más risible y más ridículo de los casos, el semáforo nuevo está instalado de los antiguos y no se ven las luces. No le estoy mintiendo y usted sabe. Para colmo, estos semáforos tienen una conexión que va subterránea y rompen la calle, instalan su cablerío ahí, pero dejan el hoyo en las calles. Y usted va en bus, en vehículo, en moto y ¡plá! Se topa con el hoyo porque ahí va el cableado del nuevo semáforo que estos ingeniosos han colocado a la par de los antiguos semáforos que también sirven o servían. Entonces hay ciudades que tienen esquinas o vías, ciudades como Santa Ana, ciudades como San Miguel y en específico la ciudad capital de San Salvador y sus principales arterias tienen 2 semáforos. Los nuevos que tienen postes negros y una camarita, y los antiguos que también funcionan, que están ahí. Pero lo más chistoso de todo es que el Reglamento General de Tránsito, que no han derogado, establece claramente el derecho de vía al ingresar a una rotonda o redondel. Rotonda como se conoce en Nicaragua y en otros países, y redondel como se conoce en El Salvador. Si usted tiene licencia de conducir, usted hizo un examen. Usted debería de saber, ya sea que conduzca bus, tráiler, moto o vehículo particular, que a la hora de ingresar a un redondel o rotonda, tiene derecho de vía quien ya está circulando en el redondel hasta que salga del mismo. Es decir, usted debe de hacer un alto ahí. De acuerdo, eso está en el Reglamento General de Tránsito. Es ley, pues. De acuerdo, y si usted tiene un documento que le acredita como conductor, usted sabe eso. Quienes manejan saben eso, quienes manejan en El Salvador saben eso. Y en muchas partes del mundo también se sabe que el conductor que va ingresando a una redonda, una rotonda o redondel, ¿cierto? Debe de hacer un alto en espera, porque quien tiene derecho de vía es quien ya está circulando en el mismo hasta que se abandone el redondel. Pues no, esta gente está gastando millones de dólares, realmente no se sabe cuánto se está gastando porque no hay cuentas públicas, no hay rendición de cuentas públicas en instalaciones de nuevos semáforos que tienen hasta camaritas y quizás le van a saludar a usted. Good morning, San Salvador, según la propaganda, ¿no? ¿Sí? Y resulta que hasta han puesto semáforos en redondeles o rotondas que no requieren tales aparatos. Porque ya les dijimos por qué. Vale, no lo vamos a repetir en este momento. Entonces lo que estamos planteando es que están quemando dinero a lo tonto, a lo bruto, porque hay un pueblo que se los permite. Repetimos, están quemando dinero, millones de dólares de su dinero a lo tonto, a lo bruto, aunque no haya necesidad, se van a inventar. Colocar semáforos, colocar cámaras de seguridad, colocar todas aquellas cosas para beneficiar a proveedores específicos, los cuales el país ignora, para comprarles a ellos con millones de dólares de su dinero, de sus impuestos y sobre todo, lo más escandaloso, de su deuda que van a pagar sus tataranietos, sí, de los cuales este gobierno no rinde cuentas. Usted ve un semáforo a la par de otro semáforo, 2 semáforos en la misma calle, y no se ha puesto a preguntar usted por qué hay 2 semáforos en las calles. Habida cuenta que los anteriores sí servían también. Simple y sencillamente están quemando dinero público, gastándolo para beneficiar a proveedores en específico. ¿Por qué lo decimos así? ¿Por qué hemos de sospechar a esta situación? Porque no rinden cuentas públicas, y cuando un gobierno no rinde cuentas públicas, complete la frase,
cuando no se rinden cuentas públicas es porque un gobierno está robando. Es que no vamos a buscarle 5 pies al gato. No hay que buscarle 5 pies al gato. No le dé más vuelta. No rinden cuentas porque se están robando el dinero. ¿Por qué más va a ser, pues, pajaritos? ¿Por qué más no van a rendir cuentas? ¿Por qué colocan semáforos? Porque esos semáforos no valen $2 ni 25. ¿Cierto? ¿Por qué? Gracias TV1 El Salvador. Gracias por estar retransmitiendo esta señal. Muy amables. Gracias a todos los amigos que sintonizan TV1 El Salvador a través de sus redes sociales. Usted se pregunta por qué hay 2 semáforos instalados. ¿Por qué no se hace un plan ordenado y organizado de retirar los antiguos y luego instalar los nuevos y dejar las obras, las aceras tal cual estaban al momento anterior? ¿Por qué trabajan de esa manera tan torpe y desorganizada? Para quemar dinero. Cuando no cierran la calle después de instalar un semáforo, alguien más lo va a tener que hacer quemando dinero público. ¿Por qué se instalan semáforos donde no se necesitan? Para quemar dinero público, para gastarlo, pues, para despilfarrarlo. ¿Por qué se están poniendo semáforos donde no se necesita, como los redondeles y rotondas? No es para solucionar el tráfico, es para quemar dinero público. ¿Cuánto está gastando el país en esta sarta de genios? ¿Cuánto está gastando y a qué empresas se les está beneficiando con compras directas, licitaciones directas, invitaciones sin concurso y demás aberraciones? Porque han reformado la ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública, conocida como ley LACAP, para beneficiar a proveedores en específico. No es que se abra una licitación y usted, empresario, microempresario, pueda libremente participar. No. Esa no ha sido la tradición en este gobierno. Aquella patraña que decían que el dinero alcanza cuando nadie roba es mentira. Usted lo sabe. Y si no, ¿por qué esconden información pública? Pues, ¿por qué le ponen candado al acceso a información pública por 7 años prorrogables? Porque ellos controlan la Asamblea Legislativa. Díganos por qué. Es que 2 más 2 son 4, no 22. Solo un débil mental podría todavía sostener esa falacia de la propaganda gubernamental. Sí, de acuerdo. Repetimos, cuando usted ve un innecesario semáforo al ingreso de una rotonda, no es porque se necesite, no es porque vaya a resolver el problema de tráfico en las ciudades del pequeño país centroamericano, es porque están beneficiando a empresarios, proveedores de los artefactos, porque se están aprovechando que no están rindiendo cuentas. Y si no, pues vea las redes sociales oficiales del gobiernito salvadoreño y vea, por ejemplo, los spots publicitarios estilo Hollywood que están produciendo. No hay medicamentos en el seguro social, no hay vacunas. La situación es grave en las escuelas. No están las 5,000 escuelas que prometieron construir. No están los campus universitarios que prometieron construir en cada cabecera departamental. No hay pistas, ni autopistas, ni carreteras. Hay una serie de obras chambonas con materiales de dudosa durabilidad, contrataciones oscuras y miles de millones de dólares, de los cuales usted nunca va a saber en qué se gastaron ni a quién beneficiaron. ¿Cierto? Pero quienes sí ven que la bonanza económica es tangible en El Salvador son seguramente aquellos que están apoyando frenéticamente a este gobierno. Ellos sí dicen que este país es de las maravillas. Veamos, cuando se esconde información pública, cuando se hacen innecesarias obras, ¿de acuerdo? Y cuando hay profusa propaganda, es que algo se está escondiendo, amigo y amiga salvadoreño. Sí, cuando hay profusa propaganda significa que hay spots publicitarios de 1 minuto en los principales canales de televisión en horarios clave que se conocen como prime time, ¿cierto? Intentándolo convencer a usted que vivimos en el país de las maravillas, que después del cielo cristiano o el cielo árabe o el cielo judío, estamos en El Salvador. Cuando se esfuerzan tanto en convencerlo a usted de una fantasía que no existe, es que algo muy oscuro hay detrás. ¿De acuerdo? ¿Cierto? Cuando le ponen candado a la información pública, su derecho de exigir, a su derecho de cuestionar y hasta su derecho de reírse de los funcionarios, porque es su derecho de burlarse de ellos, de su soberano derecho.
Sí, es que algo está ocurriendo, amigos y amigas. Echando por tierra la propaganda de que cuando nadie roba, o el pisto a casa cuando nadie roba. Pues en El Salvador, amigos y amigas, hello, my friends, my fellow Salvis in all over the world, pay attention to the next point, please. Sí, en El Salvador, el pisto no alcanza, y es porque se lo roban. Pensar y creer lo contrario ya depende de su habilidad mental para entender la realidad. Gracias, TV1 El Salvador. De enero a agosto se han reportado 50.5 millones de dólares, se han recortado 50 millones de dólares a los hospitales. Gracias, TV1 El Salvador. Un medio de difusión que amablemente está retomando esta señal. Gracias, TV1 El Salvador. 50 millones de dólares que se han recortado a los hospitales. Por eso que cuando usted va a los hospitales, a la red pública de hospitales, y ve la maravilla que se ve en TikTok, en Twitter, etcétera, y ve después la realidad en el Seguro Social, por ejemplo. ¿Sí? Después se enoja usted porque, pero es que el gobierno dice que aquí vivimos en el país de las maravillas, pero vemos que no hay tales o cuales medicamentos, tales o cuales artículos que usted necesita, o tales o cuales servicios que usted necesita en diferentes áreas del Estado. Sí, entonces usted va identificando la brecha que existe entre la propaganda y la realidad que usted tiene que padecer. Y esto se expresa, por ejemplo, en el fenómeno migratorio, donde más de 6,000 salvadoreños han sido detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos de América, según cifras del Departamento de Seguridad de aquel país. El Pentágono estadounidense ha anunciado el envío de tropas a la frontera sur en vista de esta dramática situación. Hace alrededor de 36 horas, más de 4,000 personas estaban agolpándose en la frontera sur de los Estados Unidos, intentando solicitar refugio, asilo o ingresar, de diversas nacionalidades. Y, oh sorpresa, ponga atención, oh sorpresa, también hay salvadoreños y salvadoreñas. Lo que sucede es que usted, amigo salvadoreño y amiga salvadoreña, tiene quizás una memoria muy corta. La mayoría de los salvadoreños y salvadoreñas no reconoce o no se acuerda qué cenó anoche, por ejemplo, o qué desayunó ayer. Lo que sí podemos decir con claridad es que para eso estamos, para recordarles la situación. ¿Se acuerdan ustedes las caravanas que se utilizaron en campañas presidenciales antes de 2019? Estas desaparecieron por arte de magia, porque le servían a alguien para campaña. Sin embargo, el fenómeno migratorio no se ha detenido, contrario a eso se ha intensificado. Y en el mes de agosto, según cifras oficiales del gobierno de los Estados Unidos y sus diferentes instancias, más de 6,000 salvadoreños han sido retenidos. ¿Y usted ha visto esa noticia en El Salvador? ¿Y usted ha visto esa noticia en los medios del gobierno? ¿Y usted ha visto esa noticia en los medios controlados por el gobierno? Porque la pauta publicitaria de la mayoría de medios comerciales en El Salvador está comprada por la agenda setting impuesta por el gobierno. Significa que pagan esos espacios a través de la pautación o compra de espacios publicitarios. Su canal favorito de señal abierta y señal de cable en El Salvador, que se transmite en El Salvador, tiene ya comprada su espacio noticioso o de opinadores, ¿cierto? Y eso se llama pauta informativa. La pauta informativa o la agenda setting significa aquellos temas que le interesa al gobierno salvadoreño difundir y que incluyen los abordajes, es decir, los enfoques o los framings a los cuales el gobierno quiere inducir a las empresas informativas para que se difundan de cuál manera. Dicho de otra manera más fácil para que usted pueda comprender, el gobierno le dice a las empresas informativas con las cuales tiene acuerdos comerciales o de compra de publicidad: quiero que transmitas esta noticia y quiero este enfoque. Nos vamos a enfocar en el vaso medio lleno, no en el vaso medio vacío. ¿Entienden? William Rodríguez, tu payaso está en el 5500 de la Alameda Manuel Enrique Araujo y sucedáneos. También en la Alameda Juan Pablo II. Ahí hay un montón para que te vayas a reír, William. Y si no te gusta, te puedes largar. William, gracias. Aquí este espacio no es para débiles mentales, ni achichincles, ni terroristas digitales financiados con fondos públicos. O sea, largo de aquí, feligreses sean. Punto. Esto no es para ustedes. Tienen suficientes páginas para ir a masturbarse la mente. Tienen suficientes espacios de propaganda para ir a creer fantasías animadas de ayer y hoy o cuentos de hadas. Sí, esta no es una de esas páginas. Esta no es una página para que ustedes crean en flautistas de Hamelin. Esta no es una página donde ustedes van a encontrar un ápice de réplicas de la propaganda oficial. Esta es una página para pensar. Esta es una página para educarnos. Esta es una página para reflexionar. Y si ustedes tienen los argumentos, debatamos aquí en vivo y en público si tienen argumentos. Pero ya llevamos más de 5 años
retando, desafiándoles a cualquiera de ustedes, feligreses sean, y ni uno solo. La mitad de uno ha podido siquiera juntar dos palabras en una sola frase para refutar cualquiera de los postulados que aquí les ofrecemos. Ni uno de ustedes, ni la mitad de uno. Sí, porque a nosotros, amigos y amigas, no necesitamos mentir, no necesitamos amenazar, ni insultar, no necesitamos nada de eso. Nos arropamos en la justicia, nos arropamos en la ley, nos arropamos en la Constitución, y con eso es que dirimimos estos argumentos, y a la luz de la experiencia y de la evidencia se las traemos a ustedes para ser examinados precisamente por el criterio suyo. De tal forma que si usted no está de acuerdo con lo que aquí planteamos o con parte de lo que aquí planteamos, ese es su soberano derecho, porque esa es la democracia. Pero aquí no vamos a replicar ni una vocal de la propaganda del régimen Xi'an, que lo único que ha hecho en este tiempo es esconder información pública, atropellar la Constitución, los derechos humanos, la justicia social. ¿De acuerdo? Entonces, amigos y amigas, feligreses Xi'an, las payasadas están en otras partes. Allá vayan a reírse y a masturbarse las mentes, porque aquí lo que hacemos es generar criterio. De nuevo, vamos a revisar entonces qué es lo que ha dicho los medios locales tradicionales en este país y qué ha dicho el gobierno salvadoreño respecto a este drama humanitario que se está suscitando mientras usted ve este programa en la frontera sur de los Estados Unidos de América. ¿Saben qué han dicho? Nada, porque están preocupados en Miss Universo. Miss Universe is the priority for the Saudi government. ¿Sí? William, lárgate de aquí, pajarito, dice que me ve los ojos. Gracias por ver los ojos, amplíalo, míralo, amplíalo y hace, nos vas a ver en tus sueños húmedos o en tus fantasías más atroces. Pero lo que no vas a ver acá es que te contestemos, porque águilas no cazamos moscas. Continuamos con nuestros preceptos para el día de hoy, con nuestros postulados para el día de hoy. Entonces, les decíamos, ¿qué ha dicho la agenda setting? ¿Qué ha dicho los medios informativos controlados por el esquema de propaganda del gobierno? Nada, porque la prioridad aquí es mi universo. La suerte de los migrantes salvadoreños en la frontera sur de los Estados Unidos no está determinada por los esfuerzos de este gobierno, simple y sencillamente porque la diáspora salvadoreña, la mayoría de ustedes que nos ven en el mundo, han salido de este país no por vacaciones, no por placer, sino por una necesidad real de buscarse un futuro que aquí no pueden encontrar, o huyendo de la violencia, de la guerra de los años 80, o de la violencia de maras y pandillas, o de la violencia social que todavía impera en El Salvador, que está imperando en El Salvador. Ustedes no se fueron del país por vacaciones. Y la gente, 190 detenidos cada día en la frontera sur de los Estados Unidos solo en el mes de agosto. Repetimos, 190 detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos diariamente durante el mes de agosto de este año, 190. Y ahí van mujeres, niños y menores de edad, niñas. ¿Por qué los salvadoreños siguen huyendo de El Salvador? En este país maravilloso del Bitcoin, de Surf City, en este país maravilloso de la propaganda, del X, de antes Twitter, de Facebook, de YouTube. Porque este país se están yendo por cantarada a los salvadoreños. ¿Por qué? Usted sabe por qué y no le vamos a mentir. Por falta de oportunidades económicas, por la violencia del Estado, por el terrorismo del Estado. Porque cuando usted lo persiguen sin derecho alguno y le suspenden sus derechos constitucionales, se puede llamar crímenes de lesa humanidad o terrorismo de Estado, porque es el Estado actuando contra grupos de personas, no utilizando el poderío de la ley para hacer justicia, sino utilizando el poderío de la ley y de sus fuerzas de seguridad para los caprichos políticos del movimiento que está en el gobierno de turno. En El Salvador no hay derechos constitucionales consignados universalmente como el debido proceso, la presunción de inocencia, la libertad de movimiento, entre otras cosas. En El Salvador a usted lo pueden detener tan simple como el capricho de un policía o de un soldado en las calles. Y puede estar preso más de 2 años, tal como lo consigna el movimiento de víctimas del régimen Movir, que tiene documentados junto al socorro jurídico cientos de personas que han padecido los vejámenes del Estado salvadoreño.
Con esto que hemos dicho ya en reiteradas ocasiones no significa que estemos a favor de los grupos terroristas criminales. Estos grupos terroristas criminales deben pagar ante la ley junto con los funcionarios públicos que permitieron que salieran de las principales cárceles del país, que recibieron prebendas y privilegios en las principales cárceles del país en esta administración, según lo consignan ya casos revelados a nivel mundial y que están siendo investigados por el gobierno de los Estados Unidos de América. Sí, donde hay claros señalamientos y hay funcionarios de este gobierno sancionados, suspensión de visas, suspensión de cuentas bancarias y activos financieros en el territorio estadounidense, y eso no es porque se le ocurrió a este servidor, sino porque hay evidencia contundente contenida en el caso Catedral desarrollado por exfiscales de la República ahora en el exilio. Caso Catedral, no es este servidor, vaya y busque usted en internet caso Catedral, que consigna, por ejemplo, los tratos oscuros entre cabecillas terroristas y criminales, ¿cierto?, en este gobierno y en el contexto de la pandemia, y antes incluso. Entonces exigimos justicia, que se aplique todo el rigor de la ley contra terroristas de grupos criminales, narcotraficantes y demás delincuentes de poca monta, así como los funcionarios que negociaron la sangre de este pueblo en esta administración. O hay justicia para todos o no habrá para nadie. O hay justicia y Estado de Derecho para todos o no hay para nadie. Pero aquí no podemos seguir navegando a los caprichos de la administración de turno. Pero volviendo al tema de los migrantes, que esta es una noticia que está siendo difundida ampliamente en todo el mundo, pero que no tiene una reacción del Estado salvadoreño. Es decir, que los y las migrantes salvadoreños están a su suerte allá. No hay nadie que vele por sus derechos humanos. No se trata de que se les vaya a resolver de todo su condición, pero se trata de que hayan visos o indicios de algún interés por parte de las autoridades salvadoreñas por esta población de migrantes ilegales salvadoreños que salen del país por necesidad, no por vacaciones. Sí. Por favor, préstame $15,000, dice Mario Rojo, para irme de mojado a Estados Unidos. El Salvador con Bukele es un infierno. Bueno, algo así entendí. Nilson Ponce, desde el Papa, cuando exportaba armas, desde el Papa para exportar armas para asesinar a gente salvadoreña. Bueno, tendría que leer el contexto de tu comentario, Nilson Ponce, pero continuamos con esta trágica situación, que sería ya el segundo tema de esta transmisión. También esta semana lo que pudimos ver es la aparición tragicómica, otra aparición tragicómica del ex o otrora presidente de la República, ahora que quiere convertirse en una suerte de tirano tropical, pseudo sultán o presidente vitalicio, como lo exigen sus más fanáticos aduladores en redes sociales, ¿cierto? En su aparición en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es una cita anual de los líderes y jefes de Estado de toda la tierra, o de los países que están inscritos en la Organización de las Naciones Unidas, al menos, ¿cierto? Y que tuvo la presencia del presidente de El Salvador esta semana. No podemos rescatar nada de fondo porque no hubo información o algo de fondo, salvo lo que ustedes quizás quieran comentar en este programa, que pueden comentar o escribirnos, y nosotros haríamos el intento de explicarles. Pero tuvimos que perder el tiempo de intentar analizar esa tragicómica presentación, y le digo tragicómica por lo siguiente, porque no hay un mensaje de fondo que corresponda a la realidad de los y las salvadoreñas. Lo que hubo es una exhibición nuevamente de ingenuidad o ignorancia supina, además de una exhibición de turismo político financiado con el sacrificio del pueblo salvadoreño expresada en el pago de impuestos y deuda. ¿Cierto? Fue el anfiteatro de la sede de la Organización de las Naciones Unidas en New York, lucía vacío. Quienes se quedaron a ver la locución del presidente salvadoreño, algunos curiosos, personal administrativo que por obligación tiene que encender las luces, mantener, digamos, la limpieza de las butacas, de los estrados, etcétera, pero no hay nada de fondo que podemos extraer para explicarles a ustedes en qué consistió tal discurso. Sí, pero vamos a intentar, hacemos el favor de comentar todo esto para explicarle a usted algunas cosas. Gracias, Francisco Hernández. No hay nada que buscar en ese delincuente
para la basura que pudo hablar. Comentario de Francisco Hernández, por supuesto. Sí, efectivamente, nosotros no podemos extraer nada de fondo para venir a compartir a ustedes que corresponde a una política de, digamos, de relaciones exteriores o de diplomacia. ¿De acuerdo? Lo cierto es que la locución del presidente o del representante del Estado salvadoreño en las Naciones Unidas no fue escuchada por nadie ahí casi. En las butacas pudimos ver a algunos curiosos, pudimos ver a su familia, pudimos ver personal administrativo y de seguridad de las Naciones Unidas, pero en general vacío el anfiteatro, vacío la sede de las Naciones Unidas, estaba vacía, le habló a nadie. Pero la propaganda aquí le dio vuelta al asunto y le mostró el vaso medio lleno y no medio vacío. La propaganda aquí le mostró como de máximo interés el discurso del presidente de El Salvador, cuando fue absolutamente insignificante en el concierto de las naciones expresada en la Asamblea Anual de las Naciones Unidas. Las fotos están ahí, los videos están ahí. Lo que sí pudimos ver es la profusa propaganda en torno a la familia presidencial. Y aquí vamos a hacer una pausa para explicarle a ustedes que la Asamblea General de las Naciones Unidas no es un espacio familiar, no es un espacio vacacional, tampoco es un espacio de prensa rosa o de jet set o farándula. La Asamblea General de las Naciones Unidas es un espacio convocado anualmente para que dignatarios, jefes de Estado, presidentes y representantes de territorios puedan exponer ante el mundo lo que ellos consideran esencial para la armonía de las naciones como para las agendas locales según corresponda a cada país. La Asamblea General de las Naciones Unidas, repito, itero, subrayo, no se trata de un concurso de belleza, no se trata de un espacio de farándula o de jet set o prensa rosa, no es un espacio para hacer turismo y por tanto los funcionarios y delegados de los diversos estados que conforman las Naciones Unidas no llevan ahí a sus familiares ni a sus esposas por lo menos al sitio donde se desarrolla la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ya en los hoteles donde se alojan, eso es discreción de cada mandatario, eso es discreción de cada representante de cada estado o territorio. Pero al menos ahí no es un espacio para exhibir ni a las amantes, ni a las esposas, ni a los hijos, ni a las hijas, por el mismo respeto al derecho de la intimidad que tienen los funcionarios y las funcionarias que van a disertar al seno de las Naciones Unidas. Pero lo que vimos en el caso salvadoreño es de inusitada ridiculez. Lo que vimos en el caso salvadoreño es una suerte de intento de prensa rosa, de generar simpatías perdidas. Recordemos que la imagen del gobierno salvadoreño ante el mundo es de violador de los derechos humanos, de violador del Estado de Derecho, es otro gobierno tiránico tropical o así perfilado por la mayoría de países, cuestionado por la Unión Europea, los Estados Unidos, la comunidad internacional, ¿cierto? Y en un intento de lavarse la imagen hay que llevar a la niña, porque ¿a quién no le causará ternura ver a una pequeña en los pasillos de las Naciones Unidas? Otro día seguramente vamos a ver otro loco llevando un cachorrito. Otro día seguramente vamos a ver a otro loco llevando un pajarito. En otro año seguramente vamos a ver a otro presidente más loco, más tonto que este, tocando la trompeta o una canción, una guitarra o un violín, qué sé yo, o un pito. Sí, lo cierto es que la Asamblea General de las Naciones Unidas, para tener la seriedad que tiene, debe de considerarse como un espacio, repito, en el que no se hace jet set o farándula o prensa rosa, no se hace turismo político, ni mucho menos es un lavadero para limpiar la mala imagen de los dignatarios del mundo. No debería ser así. Sobre todo un espacio de las Naciones Unidas en la cual este mismo funcionario justamente el año pasado se tomó un selfie y les dijo a todos los dignatarios de las Naciones Unidas que no servían para nada y les dijo además que ese espacio era obsoleto y les dijo además que estas reuniones deberían de desarrollarse con las nuevas tecnologías de la comunicación, ¿sí? A través de plataformas como Zoom, en las cuales deberían desarrollarse esas reuniones. ¿De acuerdo? Lo dijo el mismo funcionario de El Salvador que llegó a las Naciones Unidas hace un año, ¿cierto? O hace algún tiempo. Ahora sí asiste. Pero qué bonito será viajar a New York, conocer The Fifth Avenue, Central Park. Qué bonito es viajar por los principales hoteles de lujo,
por las calles y los barrios de lujo, por Manhattan, ¿cierto? Qué bonito ha de ser ver ese maravilloso puente, el monumento a la hora cero, qué bonito es ver la isla de Manhattan, como ya señalé, y todo lo bonito que puede ofrecer la ciudad de Nueva York para quien pueda pagar esos privilegios, y todo con los gastos pagados cortesía del pueblo salvadoreño. El mismo pueblo salvadoreño que está huyendo del país, el mismo pueblo salvadoreño con 40% aproximado de pobreza, el mismo pueblo salvadoreño que está siendo retenido en la frontera sur, el mismo pueblo salvadoreño que está castigado sin derecho alguno, sin derechos constitucionales ni derechos humanos, ese mismo pueblo salvadoreño que con su sacrificio y esfuerzo paga los impuestos, los salarios y los lujos de este gobierno, es el que financia los vestidos, el viaje, la chupa, la comida y toda la fantasía animada de ayer y hoy que se ha convertido este espacio para vendérselo a los salvadoreñitos y salvadoreñitas aquí en el país y fuera de este, como una especie de lavadero para lavar la mala imagen dictatorial y autoritaria en esta deriva que está viviendo el país en este oscuro momento de la historia. Sí. Guadalupe Espinosa sobresale en lo atrasado, que necesita aplausos para sentirse apoyado. Sí, claro, por supuesto. No lo sé. ¿Habrán visto ustedes otro funcionario? No hay nada más de subdesarrollado que llevar un séquito familiar a un cónclave internacional de seriedad como las Naciones Unidas. No hay nada más retrasado y subdesarrollado que eso. Tienen razón, amiga, ¿cierto? Para sentirse apoyado en vista que la comunidad internacional aparentemente en ese simbólico espacio le habría dado la espalda. Las fotos que vimos fue de un auditorio vacío. Las fotos que vimos y pudimos ver fue solamente frente a curiosos, lo que dice claramente un mensaje al país. Estamos frente a la deriva autoritaria y no estamos dispuestos a ser parte de eso o a aparecer en las mismas fotos. ¿Frente a quién alguna vez vino aquí a burlarse de las Naciones Unidas, a tomarse selfie cual fuera niñato salido del high school o secundaria, ¿cierto? Exponiendo su inmadurez supina y su ignorancia supina en el más importante cónclave internacional? No vamos a aparecer en la misma foto con este señor, ¿cierto? Por eso es que lo dejaron solo y nadie lo escuchó. Repetimos, estos son comentarios para que usted revise y reflexione, porque no pudimos extraer nada de fondo del discurso del funcionario que representó a El Salvador en las Naciones Unidas en la última Asamblea General. No hay nada que podamos extraer que sea de fondo, que sea sustancial para beneficio del pueblo salvadoreño. Por eso es que nos vamos entonces por las cuestiones de forma. Como no hay cuestiones de fondo que analizar, porque no hay nada inteligente ni sensato que se haya vertido ahí, vamos por las cuestiones de forma que nos lleva a concluir junto a ustedes. Repetimos, si no vas a decir nada a las Naciones Unidas, no vayas, envía un canciller o al embajador en su orden jerárquico de la diplomacia internacional, ¿cierto? Si hay un funcionario que no se siente bien o le cae mal a las Naciones Unidas, que no vaya. Pero como se trata de ir no solo a pasear con dinero público, porque así es bien galán andar paseando con dinero público, con dinero ajeno, cuando el pisto no estudia, se lo viruta, ¿cierto? Entonces vas y te burlas, vas y le insultas a la comunidad internacional, vas y convertís a ese espacio en un espacio de jet set, prensa rosa o farándula para lavarte la cara, ¿cierto? Y utilizas tu presencia en las Naciones Unidas de propaganda para lavarte la cara, para intentar lavarte la cara. Pero la comunidad internacional no te toma en serio, poniendo en ridículo a todo el país. A todo el país. ¿Sí? Carmen Ramos dice, solo llegó a decir lo que quieren oír las focas, que es un país seguro. Sí, un país seguro en el cual te puedes morir fácilmente por delincuencia común. O te puedes morir en un hospital. O te puedes morir en una clínica. O te puedes morir por falta de medicamentos. O te puedes morir de hambre, por falta de empleo. ¿Cierto? ¿Cuál país seguro? Si el país seguro no tiene seguridad jurídica, no tiene seguridad económica, no hay ni seguridad alimentaria. Y ahora hacemos la relación sobre el último tema que vamos a compartir con ustedes hoy. La seguridad alimentaria. Hemos visto trágicamente el video y la noticia de una asociación de ganaderos que ha revelado que esta semana cierra operaciones una de las principales empresas productoras de leche en el país.
¿cierto? Y esto se suma a una serie de alarmantes anuncios hechos, por ejemplo, por la Cámara de Pequeños y Micro Productores Agrícolas, por sus siglas CAMPO, ¿cierto? Que es una gremial de pequeños y microproductores de granos básicos y productos agropecuarios, que hace alrededor de 3 semanas anunciaron al país que no hay frijol, ya no hay frijoles, y que eso va a redundar en escasez, incremento de precios, entre otras cosas. Ya no hay frijoles, porque no hay apoyo del gobierno. A ese anuncio de Campo, no lo dice este servidor, es Campo, la Cámara de Pequeños y Microproductores Agrícolas, Campo, ¿sí? Súmele al cierre de una de las principales productoras de leche. Usted no me va a dejar mentir, usted tiene que comprar leche líquida en el supermercado. Con suerte la puede comprar en algunos establecimientos en los mercados dedicados a la comercialización de lácteos. Usted no me va a dejar mentir que la mayoría de lácteos proviene de Honduras y Nicaragua, sobre todo de Nicaragua. Sí, usted no me va a dejar mentir que el galón de leche líquida, esta que no está pasteurizada, está más caro. La producida por marcas locales, marcas salvadoreñas, es más caro que las traídas de Costa Rica, Honduras y Nicaragua. Usted no me va a dejar mentir que el precio por litro de la leche ya pasteurizada, es decir, la que se puede conservar por más tiempo, tanto en estantes como en la refri, ¿cierto? Los productores nacionales le dan alrededor de 45 o 50 centavos más caro que las leches importadas de Costa Rica, de Nicaragua y de Honduras. No les voy a decir marcas porque no trabajo para esas marcas comerciales de leche. Sí, no nos pagan nada, sería publicidad gratuita. Pero usted vaya al supermercado o a su establecimiento de lácteos y compare el litro de leche pasteurizada fabricada en El Salvador, le da la viñeta. ¿Sí? Compara el precio con las fabricadas en Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Usted va a encontrar una abismal diferencia entre la producida en El Salvador y la que se importa. ¿Qué significa eso? Lo lógico, el mercado, las leyes del mercado indican que si se produce en El Salvador debería de ser más barato. Si la leche que se produce en El Salvador se comercializa, se embala, se procesa en este país, entonces no hay gastos o no hay costos de fletes o de exportaciones o etcétera, etcétera, porque la plaza, es decir, donde se comercializa finalmente el producto, está a menos distancia, está dentro del país y no pagan ningún tipo de aranceles extras, lo cual, según la lógica del mercado, mantendría un precio competitivo y más bajo respecto a las leches que se importan de los países vecinos. Espero estar siendo claro. Sí, espero estar siendo claro. Pero lo que usted ve en la tendencia del mercado, al menos en los productos de leche, es que las importadas son más baratas que las nacionales, o que las nacionales, porque solo queda una marca nacional. ¿Sí? ¿Cómo es posible eso? La respuesta la tuvimos esta semana de los productores, de una asociación de productores ganaderos que lamentaban el cierre de una finca productora de leche. Y vimos el video, eso está abandonado, está quebrado. Y estos productores de leche tienen la explicación clara que se las hemos publicado acá, pese al ardor de un montón de feligreses cian que no aceptan que el país le está yendo al carajo. No lo aceptan. Y lo peor es que no presentan evidencia para contrastar o por lo menos para enriquecer una posible discusión sana, sino que se van al insulto y a la amenaza de muerte, como suelen ser estos terroristas digitales. Lo que queremos decir con esto es que las condiciones para los productores son deplorables. ¿Cierto? Y muchos dirán, es que tiene 30 años de abandono. Falso. Aquí vamos a utilizar la honradez intelectual. Eso es falso. Y le vamos a explicar por qué. Eso es falso, porque del año 2009 al año 2019, aunque a usted no le guste, y aunque a usted no le haya gustado, ni le haya caído bien ni Funes, ni Sánchez Serén, hemos de explicarle que aparte de las caritas que usted detesta o que usted ama, como quiera, ¿cierto? Hubo política nacional agropecuaria. La política nacional agropecuaria que iba en consonancia con la política nacional educativa y que iba en consonancia con la política sanitaria, entre otras cosas, que se llamó Sistema de Protección Social Universal.
el sistema de protección social universal entrelazaba todos estos fundamentales aspectos del país para lo siguiente, ponga atención. Ningún niño, ninguna niña que asistió a escuelas públicas en el país de kinder a bachillerato tuvo hambre del año 2009 al 2019, porque en la escuela, en el centro escolar y en el instituto público se les daba merienda y alimentación escolar en el programa conocido como vaso de leche, que no era solo vaso de leche, sino que era también otra serie de meriendas, como por ejemplo atoles, avenas, riguas, tamales, etcétera, porque había un comité de padres y madres de familia que se encargaba de administrar ese programa alimenticio escolar. ¿Y a quién se le compraba la leche? ¿A quién se le compraba el maíz? ¿A quién se le compraba el frijol y el arroz y todo lo que se utilizaba para alimentar a nuestros niños y nuestras niñas del año 2009 al 2019 en los gobiernos del frente? ¿A quiénes? A productores locales. Las gremiales de productores de leche no nos van a dejar mentir. Lo que sí van a decir es que el gobierno del frente pagaba tarde. Sí, pagaba tarde, pero pagaba pues. Porque el gobierno del frente se la vio a palitos con el corralito que le impuso Arena en la Asamblea Legislativa, los medios de información y la sala de lo constitucional que impedían que el gobierno se financiara. El gobierno del frente, por supuesto. Pero a pesar de todo eso en contra, había leche para los niños y para las niñas en los centros escolares. Usted no me va a dejar mentir. Había leche en los institutos, también había uniformes, también había zapatos. ¿Cierto? ¿A quién se le compraba la leche que se daba en las escuelas? A los productores locales. ¿A quiénes se les compraba la tela y los uniformes que se les daban 2 uniformes a cada niño, cada niña, desde kinder hasta bachillerato? A los productores locales. ¿A quién se les compraban los zapatos? Que eran 2 pares cada niño, cada niña. ¿Cierto? A productores locales. ¿O no? ¿Alguien se atrevería a desmentir lo que estamos explicando acá? Pero con argumentos, pues, no con odio fanático. Aquí hubo programas sociales para beneficiar no solo al sujeto del beneficio, no solo a la niñez, pues, no solo a las mujeres, no solo a la población vulnerable, sino a sectores económicos del país, sectores pujantes como la micro y pequeña empresa, los micros y pequeños productores. Ustedes, lecheros, no me van a dejar mentir. Ustedes, zapateros, no me van a dejar mentir. Y ustedes, sastres, pequeños sastres, que manufacturaron, elaboraron los uniformes de nuestra niñez en instituciones públicas, no me van a dejar mentir. ¿Cierto? Eso se llama un programa de estímulo a la economía nacional en tiempos de crisis, porque había crisis como la hay, peor ahora. Sí, y no había dinero, porque no había endeudamiento tan atroz como el que hay ahora, y no había tanta corrupción como la que hay ahora. No estoy diciendo que no había, solo que no era tan evidente a plena luz del día como lo es hoy. ¿Cierto? ¿Cuáles son los resultados, por ejemplo, de aquellas políticas económicas y sociales del año 2009, del año 2019? Los resultados son los siguientes, ponga atención: se redujo la brecha de importación o el déficit de producción de demanda nacional de hortalizas y frutas. Se iba reduciendo y estaba El Salvador a punto de ser autosostenible en la producción agrícola. Es decir, ya no iba a depender de Honduras, Guatemala y Costa Rica y Nicaragua para el suministro de hortalizas, vegetales y verduras y frutas. ¿Cierto? Se desarrolló en el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria, CENTA, semillas originales no transgénicas, semillas orgánicas creadas por genéticos agrícolas en El Salvador, por ingenieros salvadoreños aquí en territorio nacional. Semilla resistente y altamente productiva de variantes de sorgo y de maíz, cuyos nombres código fue CS1 y CS2. En el CENTA, sí, tecnología agropecuaria salvadoreña y nacional en los gobiernos del frente, le arda y se retuerza que tenga que retorcerse para beneficiar al productor nacional, para no depender de la semilla transgénica de Monsanto, para no depender de las importaciones de productos agrícolas. Sobre el cierre de esta cooperativa ganadera, esta empresa ganadera productora de leche, que lo publicamos acá, podemos decir, por ejemplo, que ellos dicen y le reclaman al gobierno el abuso en las importaciones de productos agrícolas. En el abuso de productos lácteos, este gobierno prefiere importar
que producir. Este gobierno prefiere hacer negocios a oscuras, beneficiando a proveedores internacionales, que favorecer al pequeño, al mediano y menos que al gran productor nacional. Hoy por hoy la tragedia del agro nacional nos tiene y nos va a tener dependiendo como país de comida extranjera. En los años del año 2009 al año 2019 se hablaba mucho de soberanía alimentaria. ¿Qué significa la soberanía y seguridad alimentaria? Ponga atención qué significan estos conceptos. Soberanía alimentaria significa la capacidad de un país de sostenerse, de tener comida, pues, para su pueblo. ¿Cierto? Hubo una iniciativa en el gobierno anterior del 2019 al 2019 que no prosperó, de generar otro IRA, otro Instituto Regulador de Abastecimientos, IRA, tal cual ocurrió en los años 1980, con el gobierno de Duarte y los corruptos ladrones del gobierno de Duarte. ¿Cierto? Pero la iniciativa de tener un Instituto Regulador de Abastecimientos significa para el país una necesidad que todavía no ha sido cubierta, de tener reservas nacionales de granos básicos para estabilizar el precio cuando haya escasez, para evitar el acaparamiento cuando haya problemas climáticos de producción o fenómenos del clima, ¿cierto? Y que permita que no falte el grano en su mesa, que no falte los frijolitos en su mesa a precios aceptables, que no falte el maíz, el arrocito en su mesa, que el país tenga soberanía, es decir, que pueda tener algo que comer, ¿cierto? Y eso no es producto o resultado de la buena voluntad del mercado. El mercado no hace milagros, es por voluntad política. Los mercados no hacen soberanía alimentaria, es la voluntad política de los gobiernos, entiéndalo, ¿cierto? ¿Y qué es la voluntad política? Entender la situación y entender el bien común que supera los bienes, los intereses comerciales particulares. ¿Entendido? Vale. Eso se llama soberanía alimentaria. Palabras más, palabras menos. Algunos expertos van a tener otros conceptos, otras definiciones más complejas, quizás más completas. Pero en resumen, esa es la idea detrás de la concepción de la soberanía alimentaria. Ahora vamos a compartir con usted qué significa seguridad alimentaria. Significa que la comida esté a disposición, que no le falte, pues. Soberanía es no depender de las importaciones de alimentos, no depender de otro país para tener los alimentos, y seguridad es que haya alimentos a la disposición. ¿De acuerdo? ¿Y eso se puede regular, se puede normar? Sí, claro, con un conjunto de acciones desde el Estado salvadoreño que se pueden escribir y que forman o dan cuerpo a lo que se conoce como Política Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria. ¿Tiene El Salvador en este gobierno Política Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria? No. ¿Hay frijoles en el país a la disposición? No. Y llegan al precio escandaloso de $1.50 la libra. ¿Cierto? ¿Hay productos lácteos producidos en El Salvador a precios accesibles? No. ¿Hay apoyo a los sectores agropecuarios en el país? No. ¿Cierto? Y para colmo, este gobierno le compra a proveedores oscuros en el extranjero. Y si no, miremos, si usted tiene y es acucioso, puede revisar las cajitas de macarrones tullidos, las cajitas de frijolitos con gorgojos que le sirvieron en la pandemia, puede revisar los artículos, dónde fueron fabricados y qué registro sanitario tiene. Los alimentos que ustedes le recibieron en el contexto de la pandemia no tenían registro sanitario para comenzar, ni en México, ni en El Salvador, ni en ninguna parte. Algunos, la mayoría. Y dos, las empresas comercializadoras de esos alimentos no se dedican a ese rubro y son muy cuestionadas en su país de origen, específico México, ¿cierto? Desde Sinaloa se importaron millones de dólares de comida para los salvadoreños de frijoles negros con gorgojos, fideos o macarrones tullidos y alimentos de dudosa procedencia, en lugar de invertir esos millones de dólares en favorecer condiciones para los productores locales, comprarle la leche, comprarle los macarrones, comprar el arroz y los frijoles que pudieran alimentar al país en tiempos de pandemia a productores locales. Y en lugar de eso fueron a despilfarrar con oscuras compras a extranjeros, dinero salvadoreño que se despilfarró por millones en el extranjero, dejando en abandono al agro nacional. Espero estar siendo claro, por favor, por el amor de Dios, espero estar siendo claro y que no confundirlos, ¿cierto?, con la grave situación del agronacional. Y es que usted, ¿de dónde cree que viene la comida que se sirve en su mesa?
Los salvadoreños, por cierto, ya no comen carne de origen vacuno. Ya no comen carne. Quienes comen carne lo hacen en lugares exclusivos, restaurantes y demás. Pero el precio de la carne es prohibitiva para la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas en las actuales circunstancias de salarios. ¿Sí? Y cada vez están comiendo menos vegetales porque también están subiendo de precio. Y ahora están en grave peligro la disponibilidad de frijol y la leche, no se diga. ¿Qué comen los salvadoreños? Mientras menos alimentos consumen los salvadoreños, los cerebros de los niños son más endebles, menos nutrientes y por tanto población menos inteligente. ¿Entiende el ciclo vicioso? Mientras menos alimentos coman los salvadoreños, mientras menos variedad de alimentos hayan, mientras menos disponibilidad de los productos hay en el mercado, menos comida sana tienen los niños y niñas y sus nutrientes son menos y sus cerebros son más débiles y por tanto poblaciones más débiles, más tontas son poblaciones más manipulables. Ese es el círculo vicioso que esta gente en el gobierno quiere instaurar aquí. ¿Me explico? Y no hablemos del pescado. El pescado ha llegado a precios absolutamente ridículos. Así que no lo puede pagar la población salvadoreña. Con esfuerzo se puede pagar una vez, tal vez por un cumpleaños, una fiesta especial. De acuerdo, pero los salvadoreños, la dieta de los salvadoreños ha perdido las frutas por caras, ha perdido las hortalizas. Los salvadoreños no comen ensalada, no comen ensaladas, no comen brócoli, no comen, por ejemplo, otros vegetales, o los comen poquito. Zanahorias están a 3 por $1, chiquitas y delgaditas. Las papas están a 1.50 la libra y media. Los tomates están a 20 centavos de dólar. Los salvadoreños no están comiendo ensalada, pero tampoco están comiendo carne. El pollo se mantiene más o menos estable a $1.25 la libra aproximadamente. Depende de donde usted la compre. La leche está a 1.80 de dólar. Y la nacional, la fabricada aquí, más cara todavía. Los 300 gramos de crema está alrededor en precio promedio de $2 en un supermercado. Más barato lo encuentra en el mercado, pero igual sigue siendo caro, alrededor de $1.70. Sí. Y eso aumente usted el problema que están cerrando las ganaderas en el país. ¿Cierto? ¿Cómo entonces no van a salir 6,000 personas en un solo mes rumbo a Estados Unidos? Pues díganme, mientras ustedes lo ponen a pensar en mis universos. Leemos un par de reacciones suyas antes de finalizar. Esperemos haber sido claro. Lo hemos hablado en el transcurso de este programa de aspectos de la realidad nacional. Primero, empezamos a conversar sobre la quema de fondos públicos, abusando de que no hay rendición de cuentas. Semáforos inútiles, en rotondas, porque ya la ley establece quién tiene derecho a una vía llamada rotonda o redondel, ¿cierto? Pero ahí están poniendo innecesarios semáforos, quemando dinero. Hay 2 semáforos por esquina, etcétera. No se sabe cuánto se gastó o cómo se tomó la decisión en todo caso. En fin, ¿de acuerdo? Están quemando dinero en cosas que no se necesitan. Cuando las calles están en completa ruina, cuando existe el plan bacheo, cuando no existe el plan bacheo, entre otras cosas. Empezamos reflexionando eso. Pasamos por la tragicómica presencia del funcionario salvadoreño en la sede de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que llegó a hacer un ejercicio más de jet set o de intento de lavarse la cara ante la comunidad internacional, que llegó a ser más farándula que otra cosa, ¿cierto? Y terminamos conversando, también conversamos sobre la crisis migratoria en la frontera sur de los Estados Unidos, sobre la cual el gobierno salvadoreño no tiene ningún esfuerzo para llevar los derechos humanos de nuestra población migrante, que no se va a las vacaciones del país, sino que sale porque en el país no hay oportunidades. El país sigue siendo violento, sigue siendo la corrupción galopante, sigue estando en manos de Lampa, entre otras cosas. La gente no se va de aquí de vacaciones, se va de aquí huyendo. Y terminamos con otras reacciones respecto al cierre de productores ganaderos, productores de leche, que se suma a una nebulosa alrededor de la soberanía y la seguridad alimentaria de los salvadoreños y las salvadoreñas ahora, ¿cierto? Hicimos un ejercicio de comparar la situación en el gobierno anterior versus la que tenemos ahora. Usted tiene derecho a creer y pensar lo que le dé la gana, pero si tiene algún argumento, no nos venga a decir, ¿y cuáles son las fuentes que tenés? Pues ya les ponemos la fuente.
Ah, pues no creo en esa fuente tuya, como nos escribió hace algunas horas una cuenta Cian. ¿Y qué fuentes tenés? Así como nos piden fuentes, ustedes tienen derecho a pedir fuentes. Cuando publicamos algo, ustedes tienen todo el derecho a decir qué fuentes, ¿cierto? Y de la manera posible vamos a decirles cuáles son nuestras fuentes, pero hagan su tarea también. Aquí no hay prédica, haga su tarea. Do your homework in English. No espera que le hagamos la tarea. Y a los feligreses sean que reclaman, ¿y cuál es tu fuente? Le ponemos la fuente, ya sabemos que es una discusión inútil porque esta gente no entiende de evidencia y son un atajo de imbéciles. Y hay que decirlo así, son un tajo de imbéciles. Ven la situación enfrente, la están hueliendo, la están tocando, la están sintiendo y la niegan, lo cual es un indicio irrefutable e ineludible de imbecilidad. Estás viendo el precio de los tomates y decís que el país está en la maravilla, es signo ineludible de imbecilidad. Estás viendo que el país se va al carajo y decís que vivís en el país de las maravillas, es signo ineludible de imbecilidad. ¿Cierto? Y ante la imbecilidad no se le discute, no se negocia, no se puede llegar a ningún acuerdo frente a la imbecilidad. ¿De acuerdo? ¿Cierto? Y hay feligresías, ¿y cuáles son tus fuentes? Con el mismo ímpetu que reclaman fuentes, deberían de tener ese mismo ímpetu para reclamar información pública al gobierno, no a este servidor ni a esta página. ¿Cierto? ¿Y con qué fuentes ¿por qué estás diciendo eso? ¿Cuáles son tus fuentes? Aquí tenés tus fuentes. Aquí te las compartimos. Pero ese mismo ímpetu tenés que tenerlo para reclamarle a tu gobierno que sí tiene la obligación de revelarte información pública. ¿Entendés ahora, amigo y amiga? Sí, esto es para vos, inteligente, ser inteligente, no para la feligresía sean caracterizada por ser una horda de imbéciles. Y hay que decirlo así, ya no le queremos maquillar, no, son una horda de imbéciles terroristas que solo responden con insultos y amenazas de muerte. Y eso no me quita elegancia a mí. Estamos diciendo la realidad, son una horda de imbéciles terroristas. ¿Sí? Sí, los que interactúan en redes sociales para seguir reproduciendo el discurso mentiroso de esta administración. Seamos claros, hombre, ya no sigamos con eufemismos. Es decir, no se puede intentar, si usted viste un chimpancé con smoking, sigue siendo un chimpancé, por favor, hombre. Bueno, esperamos haber contribuido a que usted genere reflexión y genere criterio y actúe conforme a eso. Sí, actúe conforme a su criterio. Aquí no le estamos predicando, no queremos que usted piense como esta página. Dice Alex Grande, a saber qué tiene que ver este comentario, pero lo vamos a leer. Bueno, entonces no entiendo, ¿votamos por Bukele o por el Chino Flores? Ya me confundí. A saber de qué estamos, no, yo creo que has perdido un poco la perspectiva de lo que intentamos hacer acá. Ángela Martínez dice, así es, que entreguen cuentas ellos, sí, ellos son los que tienen que entregar cuentas. Es el gobierno que está obligado a dar cuentas, ¿cierto? José Damaso Molina, gracias por tu comentario. Recuerde que el FODES, recordemos a las focas que el FODES no se eliminó, se lo pasan a la DOM y que han puesto en reserva el uso de fondos públicos. Gracias por tu comentario. Libre sin límites. Cuenta identificada como Libre sin límites. Vamos a leer un par de comentarios antes de despedirnos. Bueno, hicimos el resumen de lo que hemos platicado el día de hoy, esperando que usted genere criterio, porque es lo que más le hace falta a ese país. Criterio. Piense lo que le dé la gana, sienta lo que le dé la gana y crea lo que le dé la gana. Para eso hacemos este esfuerzo. No lo hacemos para que usted crea, porque si usted necesita creer, pues vaya a la iglesia. Aquí lo que intentamos es que usted piense, no que crea. Creer es más fácil que pensar. Creer es lo más chiche que hay en El Salvador. Hay gente que cree en su equipo de la Liga Mayor, hay gente que cree en la Selecta, cree en Santa Claus, en el Cipitillo, en Calzoncillo, en la Ciguanaba. Creer es chichísimo, pensar es lo complicado. Lo que aquí le venimos a decir y a suplicar es que piense por sí mismo, por sí misma. Seguir es lo más chiche. ¿Y qué hacemos? Pues díganos qué hacer. No podemos decir qué hacer. Usted decida eso, hombre, ya está grande. O va a estar grande si son menor de edad. ¿Sí? La holgazanería de este pueblo, a la que han sometido a este pueblo, de que le digan qué hacer, es que viene el Mesías, en la segunda venida de Cristo, lo vamos a seguir, dice la feligresía. Sí, seguir es bien chiche, creer es bien fácil, y ambas cosas son para holgazanes. Construir es un desafío, liderar es un reto, y pensar por sí mismo es o debería ser una obligación. Construir es un desafío,
Liderar es un reto y pensar por sí mismo y por sí misma es o debería ser obligación. Y con esa reflexión cerramos, esperando que disfruten en sana paz. Y le agradecemos a quienes apoyan este esfuerzo de alguna u otra manera, desde sus comentarios, apoyos, palabras de amor y cariño, amor a la justicia y cariño para este espacio. Agradecemos efusivamente a quienes nos colaboran con sus recursos económicos cuando es posible, cuando les es posible, porque en este momento, vergüenza, en este momento hay mucha gente pasándola mal, ¿sí? Viejito dice, Julio Araujo, este programa es solo para pensantes. Gracias. Recuerde usted, creer es más fácil, pensar es un desafío. Seguir es chiche, es sencillo. Liderar es un reto. Y pensar por sí mismo debería ser una obligación. Lo que queremos es que usted piense por sí mismo y sí misma. Gracias por habernos visto. Gracias por habernos comentado. Agradecemos a radiolatinoamericano.net y a todas las páginas del sistema de radio de DJ Guanaco, transmitiendo desde el DMV, de Washington, Distrito de Columbia, en los Estados Unidos de América. Agradecemos también desde San José, Costa Rica, más bien desde Alajuela, Costa Rica, al sistema de Radio Latinoamericano, por supuesto, y le agradecemos a TV1 desde el Departamento de la Unión para todo el país, TV1, Televisión 1 El Salvador. Gracias a toda la comunidad de creadores digitales de TV1 y por supuesto a usted, seguidor, miembro de esta comunidad de Namira, por haber estado pendiente, por estar siempre pendiente de las reflexiones, y a usted que nos apoya con sus ánimos, palabras de ánimo, sus comentarios, dándole like, compartiendo el contenido, le agradecemos. Y a usted que no piensa como nosotros, le agradecemos más. La democracia no es un camino de leche y miel, es tortuosa, es compleja, y por esa es la gracia de ser y vivir en democracia, para que usted tenga el derecho de pensar, de sentir, de creer lo que le dé la regalada gana. Eso es lo que defendemos en este espacio. Gracias por su sintonía. De Los Ángeles a Héctor Rosales, un abrazo. Gracias hasta Los Ángeles, California. Gracias a la gente que nos vio en Austin, Texas. Se reportan desde Australia. Nuevamente un abrazo enorme. Vamos a saludarlos a cada uno de ustedes antes de terminar. Saludos también a San Francisco, que nos ven, y saludos también a quienes nos ven en Boston, Massachusetts, también en DMV, en Maryland, Washington, en Virginia. Por supuesto, a quienes nos ven en Europa, en Italia, Forensi, Italia, a quienes nos ven en Hamburgo, Alemania. Se reportan también desde Madrid, desde Houston, estado de Texas, un abrazo. Danis Díaz, un abrazo. Se reporta también Medardo Muñoz. Para Focas está el programa de Romeo Lemos, ese vean. Gracias por tu comentario, Medardo. Se reportaron al inicio de Nicaragua y se reportan al inicio desde saludos Guatemala también, saludos de nuestra América Grande, desde Santa Ana en El Salvador, a Marta Rosales, un abrazo fraterno, a Julio Ábrego. Dice, lo más bello es la democracia, no a las dictaduras. Gracias, Julio. Un abrazo enorme. Y por supuesto, a usted, donde sea, y en el momento que sea, porque esto va a quedar aquí unos cuantos días, que usted pueda ver este espacio, sepa que lo que hacemos, lo hacemos con cariño, con todo el amor. Somos entes sentipensantes, no solo pensamos, no solo racionalizamos, también sentimos, porque la realidad de la vida debe sentipensarse. Un abrazo enorme. ¿Qué tan seguro está usted de que lo que le han dicho los medios de información es cierto? Un abrazo especial también a Sarah Monroe, también, que estuvo también en el programa con DJ Guanaco y Rod Colindres desde Costa Rica, en una entrevista que transmitida por diversos medios y plataformas en redes sociales esta semana. Un abrazo a Sarah Monroe. Gracias, Sarah Monroe. Héctor Monge dice, el narco del Burro City, pero sin el burro, ese lo deja amarrado en la asamblea. No, dice Héctor Monge, voy a leer bien. Y yo desde el Barranco del Burro City, el Barranco del Burro, dice, pero sin el burro, ese lo dejé amarrado en la asamblea. Bueno, gracias Héctor Monge, gracias William Berríos, y la familia Maya Berríos también, un abrazo enorme. Gracias Fernando Florencia Palacios también, un abrazo enorme. Y a todos y cada uno de ustedes de nuevo. Un abrazo. Quien se despide mucho es que no se quiere retirar. Realmente quisiéramos estar aquí por horas, pero lo que queremos es que disfrute su familia también en sana paz y con anhelos de justicia social. ¿Qué tan seguro está usted que lo que les he dicho a los medios de información es cierto? Porque contar mal una historia y mentir es casi lo mismo. Esto fue, es y será su programa. Hasta la victoria. Siempre.